Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su servidor y amigo Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III, aquí en Salinas. Le damos la bienvenida y esperamos que Dios sea quien nos abra el entendimiento cada vez que podamos meditar en su palabra, porque lo necesitamos. La palabra de Dios es la médula, es el extracto divino por el cual podemos llegar a casa a entender las cosas que Dios quiere que entendamos en nuestro camino, en nuestra jornada hacia nuestro hogar celestial. Así que damos gracias a Dios en esta mañana por esta nueva oportunidad que nos da el Señor, el creador de todas las cosas, el dador de la vida. Si podemos despertar cada mañana es porque el Señor lo hizo, y el Señor es quien nos da la oportunidad de vivir y de experimentar cada día su palabra en nuestra vida, al vivirla, al considerarla, al meditarla. En esta mañana queremos tocar sobre el tema de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Queremos pedir al Señor su dirección antes de continuar. Acompáñenos, por favor. Vamos a pedir que el Señor nos dirija y que nos abra nuestro entendimiento para entender lo que queremos tocar en esta mañana. Gracias te damos, Maestro Santo, por esta oportunidad, por este privilegio de venir a los oídos de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan con regularidad. Te pedimos, Señor, que nos dirijas nuestras mentes, nuestros corazones, que dirijas mis palabras para que lo que diga, Señor, lo que exprese, no sea solamente palabras desconectadas de tu palabra, sino que sean palabras que nos ayuden para enfocarnos y abrir nuestros ojos para mirar lo que solo con los ojos espirituales podemos mirar, Señor. Te ruego, te suplico en estos momentos que abras nuestros razonamientos para mirar lo que tú quieres que miramos, Señor. Que reduzcamos nuestra mente, nuestro pensamiento a esta meditación de esta mañana. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo te lo rogamos. Sea hecho conforme a tu santa y bendita misericordia. Gracias, Señor Jesús. Nuestro texto inicial lo encontramos en Gálatas 5:25 y dice de la siguiente manera: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Una vez más, nos dice el apóstol Pablo: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Podemos haber sido cambiados por el Espíritu de Dios, pero no andar, o sea, vivir bajo la unción y la autoridad del Espíritu de Dios que nos cambió. Esta es una posibilidad, porque alguien puede pensar que con lo inicial allí se arregló todo y que no hay que hacer nada nosotros, sino que Dios lo hizo todo en ese instante en que nos cambió. Vamos a encontrar con que no es de esa forma lo que la palabra del Señor nos marca, sino que nos da responsabilidad de que caminemos en esa nueva vida que el Señor nos da. El mismo apóstol Pablo nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego aclara, dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto está en Romanos capítulo 8, verso 1. Déjenme lo repito nuevamente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y agrega el apóstol diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Judas vivió en el Espíritu, pero no caminó en el Espíritu. Él oyó lo mismo que oyeron los apóstoles, vio lo mismo que los demás apóstoles, pero no caminó en el sentir o en la mente de Cristo. Cuán importante es que caminemos influenciados por la influencia superior
la cual viene del Espíritu de Dios. La influencia superior, la influencia todopoderosa de que nos influya y nos cambie, nos dirija y que podamos experimentar esa guianza en nuestro diario vivir para saber y entender cuando algo está mal, está incorrecto, está fuera de orden, y de esa manera poder estar seguros de que estamos en el camino correcto. De otra manera, es muy fácil confundirse porque el diablo tiene muchas artimañas que usa. Aún de la misma palabra de Dios puede usar cosas torcidas para confundir y desviar al Hijo de Dios. Andar en el Espíritu no significa andar hablando en lenguas, por cierto, como muchos pudieran pensar, y algunos así lo enseñan. Es un hecho. En algunas organizaciones enseñan que el andar en el Espíritu es hablar en lenguas todos los días o cada vez que se comunica con el Señor. El Señor mismo dijo con sus reverendos labios estas palabras: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Esto está en Juan 4:23. Y nuestro anciano nos decía, recuerdo, nos explicaba esto con grande claridad. Nos decía que adorar a Dios en espíritu y en verdad es adorarle de a de veras, con el sentir y de a de veras. Con el sentir y de a de veras, no nada más con palabras, sino que haya adentro de nosotros, que haya una señal que nos confirme a nosotros mismos cuando sentimos esas palabras que son espíritu y son vida. Y también que seamos verdaderos, de a de veras, no nomás de palabras, no nomás de labios, sino que sea algo que salga del interior del Hijo de Dios. Podemos adorar o servir a Dios solo en ciertos lugares o circunstancias y nunca aprender a adorar o caminar con Dios fuera de ciertos lugares acondicionados para adorar, cantar y escuchar la palabra de Dios solamente, pero nunca experimentar lo que es en verdad caminar en su espíritu en nuestro diario vivir. Creo que se entiende lo que trato de explicar en esta frase, de que podemos hacer muchas cosas dentro de las paredes, nos reunimos, o ciertos lugares, ciertas actividades que son para ello, pero fuera de allí dejar de practicar, dejar de vivir en el Espíritu. Es fácil, la verdad es que la triste verdad es que hay muchos, abundan los cristianos que así viven. Su cristiandad está encerrada dentro de 4 paredes o está restringida a ciertas actividades solamente. Y eso está muy, muy lejos, muy distante de lo que Dios quiere y busca de sus hijos. Quiere que seamos hijos de Él donde quiera que estemos, en la casa, en el carro, en la tienda, en la iglesia, en el trabajo, cualquier situación. Allí debe de salir, de brotar lo que somos, porque si andamos en luz, dice otro texto, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y su sangre nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, o sea, si andamos en el Espíritu de Dios, si andamos en la verdad, si esa es nuestra forma de vivir. El apóstol Pablo también nos declara esta verdad diciéndonos esto: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Quiere decir que aún
hay garantía de no ser condenados cuando vivimos. Esto lo repetí hace momentos, pero lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir, que para que se nos quede grabados de que Dios nos promete ser librados de la condenación cuando andamos bajo la unción del Espíritu de Dios. Cuando andamos protegidos por ese Espíritu poderoso que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Podemos entender que una cosa es estar en Cristo, lo cual es bueno y requerido, pero el otro paso requerido y necesario es que estando en Cristo no andemos, no vivamos conforme a la carne o nuestros deseos carnales, nuestros puros deseos personales y carnales, sino que vivamos conforme a la voluntad del Dios que nos cambió. Cuando Dios está en nuestras vidas, mi hermano, mi hermana, brota de nosotros. En ocasiones alabanzas, podrá decir alguien de la nada, y no es de la nada, es de lo que traemos adentro, porque andamos viviendo bajo la influencia, el control del Espíritu de Dios. Entonces, cuando es así, andamos ahí manejando, haciendo trabajo, y de repente sale de nosotros un gloria a Dios, un aleluya, un gracias Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está en nuestro interior. No tenemos que estar precisamente hincados o leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la leemos y la traemos dentro de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón. Por eso brota sin planearlo aquellas reacciones hacia Dios. Así es de que esto significa caminar en el Espíritu de Dios. Andemos también en el Espíritu, nos dice el apóstol Pablo, que si vivimos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu. Podemos andar en las cosas de Dios, pero no ser participantes integrales, personales de aquello. Solo vivimos en el ambiente de Dios. ¿Y cuántas gentes así lo hacen? Viven en el ambiente. ¿Cuántos van a decir precisamente en aquel día que el Señor regrese, y muchos convencidos erróneamente de que todo lo estaban haciendo bien? Yo no quiero ser de ellos, por eso lo digo en esa forma, que muchos, porque yo quiero luchar con la ayuda del Señor para no ser contado entre ese número de gente que dirán al Señor, hicimos milagros. Dice el Señor mismo aquí en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Dice enseguida el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las vive, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Mire que claro, andar en el Espíritu es andar en obediencia, es andar en conexión con el Señor, con el Creador, con el que nos llamó, con el que nos cambió. Son unas palabras sencillísimas y muy oídas y muy predicadas, muy enseñadas, pero qué tan profundas son
al meternos a considerar la veracidad y lo fuerte que es esto, caminar en el sentir que Dios quiere que caminemos tú y yo, mi hermano, en el sentir que Dios aprueba, en el sentir que Dios busca de cada uno de sus hijos. Dice incluso Pablo estas palabras, que nos dice que el Señor hizo en nosotros el milagro de matar nuestra mala forma de vivir, pero es nuestra responsabilidad de vivir desarrollándonos en esa nueva vida. Y nos lo dice con estas palabras el apóstol: porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Una vez más, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Espíritu eterno del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea que no se trata que ya me bauticé, alguien en una ocasión me preguntó, alguien que se iba a bautizar: hermano, dice, mañana me va a bautizar, ¿y luego qué sigue? ¿Qué sigue después de eso? Le dije: sigue la parte tuya que corresponde a ti personalmente, de vivir, de leer su palabra, de hablar con el Señor, de preguntar muchas preguntas, de seguir ajustando tu vida diaria a la voluntad de Dios. Lo común de la vida, lo regular de la vida debe estar bajo la influencia de Dios. Ya no vas a hacer X cosas, vas a dejar, si tuvieras un vicio del cigarro, la bebida, de alcohol, las palabras malas, palabras obscenas, pleitos de alguien que solamente anda buscando con quién pelearse, todas esas cosas vas a tener que ponerlas bajo la autoridad de Dios para que el Señor vaya purificándote, limpiándote, cambiándote, transformando tu mente, transformando así tu vida, y que vayas en camino hacia una nueva criatura. El Señor ya hizo lo inicial, lo imposible para nosotros, pero nos deja la responsabilidad de que caminemos en novedad de vida, como dice Romanos 6:4, el texto que acabo de leer. Es importante que entendamos que tenemos esa tarea como hijos de Dios de caminar en el Espíritu, y andar en el Espíritu es andar, vuelvo a decir, en conexión con Dios, en contacto con Dios, en obediencia a Dios, pidiendo diario y seguido durante el día, pidiendo dirección de Dios. Óigame, podemos desarrollar y debemos desarrollar un continuo diálogo con Dios. Yo ya en el tiempo que tengo de vida, 68 años, yo estoy más consciente de la fragilidad de la vida, y eso me ha ayudado también. Pero no tenemos que esperarnos hasta que estemos viejos para estar conscientes de que nuestra vida está frágil, porque hemos visto y nos hemos dado cuenta de aún niños pequeños que son muertos, ya sea asesinados, ya sea muertos por debilidades físicas, por enfermedades. Así de que no está restringido solamente a la edad, la muerte o la fragilidad, sino que toda la vida humana está en peligro. Estamos en peligro. Entonces, cada mañana, cada día, me recuerdo ahorita mismo al caminar: gracias, Señor, porque puedo caminar. Y me acuerdo de los que andan en una silla de ruedas, necesitando que alguien los empuje de un lado a otro, y otros con una varilla blanca que dice a la gente que esta persona está ciego, está privado de su vista, no puede ver, y los que no escuchan, los que no pueden hablar, comunicarse,
y muchas cosas que disfrutamos. En ocasiones hasta ahí sentado en mi cama, en cuanto me levanto, me ha tomado esta mentalidad, esta realidad, y he observado mis manos, mis 5 dedos todavía están allí. He dado gracias a Dios porque tengo 5 dedos en mis manos y trabajan y funcionan. Los 5 dedos de cada uno de mis pies, mis rodillas que se doblan para caminar, y empiezo a repasar cada una de mis funciones corporales, y hasta me falta tiempo para comunicarme con Dios y darle gracias. Vivir conscientes de la presencia de Dios es vivir en el Espíritu, estar en comunicación. Si sabemos, si estamos conscientes de que aquí está el Señor, no lo vamos a ignorar. No vamos a pasar horas y días ahí en el carro en silencio, sin dirigir ninguna palabra al Señor, porque sabemos que ahí está. No es un pensamiento religioso solamente, o algo que dice, no, pues así creen los cristianos. No, es una realidad, y es lo que Dios quiere que tú y yo, mi hermano, acomodemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir, para estar conscientes de la realidad de Dios a nuestro lado diariamente. Cuando estamos conscientes de ellos, de esa realidad, vamos a cuidar qué es lo que vemos al andar solos, mayormente cuando nadie está alrededor que nos pueda llamar la atención. ¿Qué vemos con nuestros ojos? ¿Qué pensamos con nuestra mente? Lo dijo un gran hombre de Dios, que en medio, aún a pesar de sus fallas y todo ello, dijo que estaba consciente de ello, y tuvo un desfalco, cometió una grande falla, un pecado grande, y eso lo hizo todavía más consciente. Y dice el Salmo, escribió estas palabras el rey David, Salmo 101, verso 1 en adelante, dice: misericordia, juicio cantaré, a ti cantaré, oh Señor, entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Dice el verso 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se allegará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. O sea, no andar en integridad, cercanía con el que no tiene ni quiere saber de Dios. Quizás voy a hablar con él para decirle, para amonestarle que necesita buscar a Dios, pero hacer vida, hacer amistad, no lo voy a hacer, porque no quiero andar con alguien que esté conectado con el Señor, porque yo quiero estar diariamente conectado con esa realidad y poder andar de esa forma, andar en el Espíritu. Hay muchos que llegan a su nueva vida sin vicios, sin los problemas que la vieja vida le trajo, y se estacionan en la nueva vida y nunca prosiguen a la madurez y crecimiento requerido por el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así dice en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Se les olvida, o se nos puede olvidar, que junto con el cambio viene la responsabilidad de anunciar las virtudes del que nos llamó de nuestra vieja vida a una vida abundante. Entonces, andar en el Espíritu significa caminar con Dios y reconocerlo en todos nuestros caminos. Así como dice en Proverbios 3:6, para no ser sabios, no pensar que somos sabios en nuestra propia opinión. El verso 7 dice esto.
que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No nos reduzcamos entonces solo al sentir, sino a la mente o voluntad de Cristo, porque los sentimientos en veces están y en veces no están. En ocasiones sentimos mucha inspiración, en ocasiones no sentimos absolutamente nada. Y Dios quiere que aprendamos a caminar en las diferentes áreas de nuestra vida. Que no caminemos solamente cuando sentimos alegría, en esa mentalidad, en la felicidad, cualquiera puede caminar así. Cuando siente alegría, cuando siente que todo está a la perfección, no falta nada, hay salud, hay paz en la casa, todo está funcionando a la perfección. Todo mundo, podemos decir, camina bajo esa felicidad y se siente bien. Pero cuando llega la prueba y las cosas cambian y empieza a transformarse aquello en otra cosa diferente, no todos están dispuestos a caminar. Este mismo salmista dijo en su Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La conciencia, caminar bajo la influencia, el poder del Espíritu Santo, significa estar consciente de su presencia de Dios con nosotros a diario. Aun cuando estamos dormidos, inconscientes, ahí está el Señor. No se puede ir porque Dios lo cubre todo, en espacio, en tiempo, en distancia. Dios está allí. Así de que el Señor no se va para ningún lado. El problema no es que el Señor se mueve. No, el problema somos nosotros. Nosotros en vez estamos bien conscientes, en ocasiones se nos olvida por las muchas ocupaciones y cosas que jalan nuestra atención, pero tenemos que luchar con grande fuerza para estar conscientes de que, Señor, aquí estás tú, aquí está tu presencia, aquí está, Señor Jesús, tu palabra la tengo aquí cerca. Yo cargo una Biblia en mi carro y tengo una Biblia enseguida de mi recámara, en la cocina, en la sala hay otras. Entonces quiero tener siempre cerca la palabra de Dios cerca de mí, porque la necesito que limpie mi mente a diario, porque la palabra del Señor también es como un jabón que nos limpia, nos purifica. Y caminar bajo el Espíritu Santo, bajo el Espíritu de Dios, andar en el Espíritu es andar bajo la influencia y con el sentir, porque nosotros también tenemos espíritu y debemos de usar nuestro espíritu, nuestro sentir, para canalizarlo al sentir de Dios, al poder de Dios, a la mente de Cristo. Todas esas expresiones nos indican que debemos estar conectados con Dios. Todo ello habla de una conexión fuerte con Dios. En ocasiones no sentimos nada, pero cuando empezamos a hablar y forzar aún nuestro interior para pronunciar palabras al Señor, entra una liberación en nosotros. Y te recomiendo, cuando andes solo allí en el trabajo, en la casa, andes haciendo los quehaceres de la casa, mi hermana, mi amiga, tienes responsabilidades en casa, no desperdicies esos tiempos, esos momentos, ahí platicando con el Señor en tu mente, o aún audible. Si no hay nadie que moleste por allí, puedes usar aún tu voz para hablar con el Señor, pedir a Dios por tu esposo, por tus hijos, por la iglesia. Hay muchas cosas que decirle al Señor, y cuando desaprovechamos aquello, se va yendo ese sentir del que nos exhorta el apóstol Pablo, que debemos de vivir, andar. Termino mis palabras repitiendo las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 5:25. Si vivimos en el Espíritu, o sea, si andamos en el ambiente donde
donde está Dios. No te conformes solamente con eso, sino métete más adentro. Andemos también en el espíritu, en el sentir. El sentir no quiere decir el sentimiento que baja y sube, no, ya dijimos, el sentir refleja la mentalidad de Cristo, la mentalidad del Señor en nosotros. Si vivimos en el Espíritu, una vez más lo repito, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nomás vivamos, o sea, como alguien que vive en una casa pero no está consciente de dónde vive, sino estar consciente de que el Señor está en nuestro alrededor. Andar en el Espíritu es andar en la mente de Cristo. Dios sea con cada uno, mis hermanos y amigos que nos escucharon en esta mañana. Con la ayuda del Señor seguiremos compartiendo más reflexiones de la palabra de Dios, y damos gracias y consideramos un privilegio el hacerlo. De su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, aquí en Salinas con el pastor Efraín Valverde III. Él es el pastor nuestro que Dios ha usado para influenciarnos con la palabra de Dios y los consejos del Señor. Doy gracias a Dios por los hombres de Dios que ha usado Dios para influenciarnos y para empujarnos y para animarnos a seguir caminando en esa misma dirección que caminaron los apóstoles, que quedaron sus palabras en la palabra de Dios para instruirnos también. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos en esta mañana, y seguimos en la semana que entra con la ayuda de nuestro Señor y nuestro Dios. Dios sea con cada uno de ustedes, es nuestro deseo y nuestra oración.